Omar Rojas Bravo, dice don Daniel, dentro de tu biblioteca compañera que siempre la vemos, ¿qué tesoros tienes? ¿Qué 5 libros te gustaría que fueran leídos por más personas? Ay, bueno, hay unas ediciones que considero inestimables afectivamente. Tengo una edición del Coronel, no tiene quien le escriba, que firmada por Gabriel García Márquez. No es una edición príncipe, no es primera edición, pero tiene para mí un enorme valor sentimental. Tengo la obra como tal, el coronel no tiene quien le escriba, y además pues es el libro en particular porque tiene la firma de García Márquez. Tengo un libro que valoro mucho, escrito por un gran colega y compañero de estudios en la Universidad de Stanford, que se llama Arthur Domoslavsky. Es una biografía de Richard Kapuscinski, y para mí tiene un valor muy especial porque Arthur era digamos, el discípulo más directo de Kapuscinski y empezó a recorrer el mundo buscando las huellas de lo que había investigado y reportado su maestro, y se encontró con que varios momentos que aparecían reportados en la obra de Kapuscinski realmente no habían sido presenciados por él. Entonces, esto es una tensión entre el deber del periodista y el deber del discípulo que se decanta a favor del deber del periodista y que cuenta una gran historia, tanto por lo que encontró como por el predicamento en el que estuvo para contarla. También valoro muchísimo una historia del arte que tengo de Niehaus, porque me la regaló mi papá, y porque pues recuerdo con particular cariño el momento en que me la dio. Eh, Tengo un libro que quiero mucho y que es un recuerdo también de un momento especial de mis lecturas, que se llama Enciclopedia, por Harold Bloom. Es cómo el enciclopedismo francés ocasionó un cambio total en el mundo. Porque a partir de ese momento, el conocimiento, les estamos hablando del siglo XVIII, el conocimiento empezó a ser más importante que la posesión de los bienes materiales en la definición del futuro de una sociedad. Eso me parece que es importante y que marca un punto muy alto. También, y esto lo conseguí hace apenas unos 3 o 4 años. Cuando yo era niño, cuando tenía tal vez 5 o 6 años, empezó a circular una colección que se llamaba Ariel Juvenil Ilustrada. Esa colección de libros era muy especial porque eran clásicos contados para los niños, y venía en la página impar la historia contada en dibujos y en la página par la historia contada en letras. Y había un momento en los libros, de manera muy inteligente, los habían diseñado para que uno perdiera el hilo si iba solamente en los dibujos, porque se saltaba algún elemento sustancial de la historia. Entonces al niño le tocaba devolverse y leer lo que estaba escrito en letras. Pues siguiendo el juego de ese editor inteligente, yo me aficioné a la lectura para siempre. Ha sido una gran compañera de vida, y bueno, recordaba mis libros que en tantos trasteos, en tantas mudanzas por varios países, terminó perdiéndose esa colección. Y como les decía, hace 3 o 4 años, en una librería muy bonita de libros usados en Bogotá, en el centro de Bogotá, que se llama La Torre de Babel, encontré unos libros de la colección Ariel Juvenil Ilustrada. Compré varios de ellos, empezando por el tomo número 1, el capítulo. Ustedes no se imaginan, le dicen tomo, se imaginan que es algo grande. Es un librito de bolsillo muy chiquito, casi un folletico, que es De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Pero ahí pude tener mi primera experiencia leyendo
grandes clásicos, El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, Mujercita, historias de Navidad, e incluso creo que leí por primera vez El Quijote en la edición de Ariel Juvenil Ilustrada. Después, cuando tuve la ocasión de leer El Quijote en su edición completa, me asombró mucho todo lo que había logrado la colección de Ariel Juvenil, dándome el sabor de la novela en una edición para niños y abreviada. Y anoche, estábamos hacia la medianoche hablando con un dirigente político para complementar datos del reporte coronel de hoy. Me contó esa persona, que no voy a revelar, que estaba leyendo una traducción, por decirlo de alguna manera, del Quijote, del español vernáculo de la época al español actual, y que era una sensación maravillosa. Entonces, hoy tengo la tarea de buscar 5 minutos para entrar y comprar la edición de ese libro, que me parece que voy a disfrutar mucho. La lectura es una maravilla, porque es una gran compañía. Sale con todo. Si uno está alegre, le viene bien leer. Si uno está triste, le viene bien leer. Y es la forma de viajar con mayor libertad y llegar más lejos. Mucho, mucho más que comprar un tiquete de avión. La lectura es una maravilla, y tengo la fortuna de que mi esposa y mis hijos también disfrutan la lectura. Entonces, por eso he podido formar este lugar que quiero tanto. Es lo que más, uno de los lugares que más disfruto de nuestra casa. Qué maravilla de testimonio, don Daniel. Y tenemos muchas preguntas de viernes. Diego Jesús Barrera dice: Daniel, yo quiero saber qué proceso haces para redactar un reporte coronel. Bueno, yo estoy aprendiendo a redactar reportes coronel todavía. No es un producto que haya terminado de decantar, porque la mayor parte de mi vida he sido periodista de televisión, y después empecé a ser columnista, y bueno, había sido miembro del consejo editorial de publicaciones, pero empecé a ser columnista de prensa hace, no sé, 17 años tal vez, 2004, 18 años. Y también he trabajado con medios digitales, pero nunca desde niño, desde cuando era un adolescente, había tenido la experiencia de trabajar en radio. Y además me llega esto que es como el reto de poder hacer investigación y opinión para el oído. Es algo muy particular, porque cuando tú escribes para que la gente lo lea en una pantalla de un computador, a veces en un papel, tú tienes la posibilidad de armar, digamos, argumentos complejos, frases grandes que tengan frases subordinadas, porque si la gente se pierde, tiene la posibilidad de devolverse un parrafito y repasar. En radio no, en radio solo tienes una oportunidad, y entonces hay que contarlo y hay que matizarlo y hay que enfatizarlo de tal manera que a la gente no se le olvide, y decirle: cuidado con este dato porque lo van a editar más adelante. Es realmente un reto intelectual muy interesante. Estoy aprendiendo y lo estoy disfrutando mucho. Tengo que trabajar mucho porque escribo generalmente a última hora de la noche y hasta un poquito entrada la madrugada, y tengo que madrugar a contarlo en radio. Pero es un trabajo que estoy disfrutando mucho y del que estoy aprendiendo, y que además me llegó en la vida un poquito después de haber hecho mi primer podcast, en donde tuve el privilegio maravilloso de aprender de una persona infinitamente más joven que yo, que me enseñó, que me llevó de la mano para aprender en ese lenguaje del podcast, que es distinto al de la radio, pero que tiene unas afinidades grandes.